Vamos a estar pendientes en los versos bíblicos. Voy a estar leyendo en NBI en todos los versos para que pantalla me ayude allá. Mire, cuando finalicé mi exposición el viernes de la semana pasada, la palabra quedó en mi corazón retumbando de una manera profunda. Tenemos el anhelo de nosotros poder ver una generación de hombres y mujeres de fe ser transformadas por el poder de la palabra del Señor. Y hay ciertas palabras que de alguna manera abrazan nuestros corazones y nos llevan a nosotros poder profundizar en ellas, sabiendo que hay cosas grandes y hay algo más de lo que nosotros hemos podido descubrir en lo que Dios quiere hablar por medio de la palabra. Mire lo que dice la Biblia en Isaías 55, verso 11. Isaías 55, verso 11. Así es también la palabra que sale de mi boca. Oiga bien esto. Así es también la palabra que sale de mi boca. Dice allá: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Preste bien atención a este texto, porque todo lo que Dios dejó plasmado en su palabra, diga conmigo, tiene un propósito. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y por el hecho de que lo que Dios dejó plasmado en su palabra tiene un propósito, usted y yo podemos tener la seguridad de que no estamos perdiendo el tiempo cuando nosotros decidimos obedecer lo que ella nos ordena hacer. Cada vez que nosotros miramos la palabra del Señor y nosotros podemos aprender algún principio, nosotros tenemos que tener la seguridad que si aquello es palabra de Dios, eso tiene un propósito y eso va a traer un resultado, no solo a Dios, sino que a nuestras vidas, porque la palabra que sale de su boca tiene el propósito de producir cambio en nuestro corazón, y eso tiene que devolver un resultado. ¿Cuál es el resultado? Vidas transformadas, corazones agradecidos, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cada vez que nosotros podemos introducirnos en la palabra del Señor, sin lugar a dudas, nosotros podemos confiar que Cristo superará, escuche bien, todas nuestras expectativas. Siempre que tú decidas no darle lugar a la duda y darle el lugar a la palabra del Señor, y tú confíes en lo que Dios está hablando en tu vida, puedes tener por seguro que Cristo va a superar todas las expectativas que tú tengas. Que cuando yo digo que Él va a superar nuestras expectativas, es que a veces nosotros tenemos planes y nuestros planes son pequeños. Usted escucha a algunos creyentes hablar: ay Dios, ojalá y el Señor me diera mi casita. Y Dios no quiere darte una casita, Dios quiere darte una casa. Ay Dios mío, ojalá y tú tuvieras y me dieras un chin de migaja. No, Dios no quiere darte migaja, Dios quiere darte a comer el pan completo, porque el pan es para los hijos, la migaja es para los perrillos. Entonces nosotros tenemos que abrazar la palabra de Dios en cada temporada y estar seguro que ella no va a regresar vacía, sino que ella cumplirá lo que Dios pretende hacer. Por esa razón terminamos poniendo entonces el enfoque, el ojo, donde Jesús quería dejarnos, o donde Jesús lo había puesto, al enseñarnos que somos mayordomos. Y vaya situándose por allá en pantalla en Lucas capítulo 16, por favor. Nosotros tenemos que entender el panorama, y con esto quiero tomar una plataforma para poder dar el salto
de lo que hemos estado aquí al próximo paso o al principio número 2 que quiero enseñar acerca de la mayordomía. Cuando nosotros vemos lo que Jesús termina hablando, Lucas capítulo 16, verso 13, de manera particular, mire el enfoque que Jesús le da, porque Él, al enseñarnos que somos mayordomos, nos enseña que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Mírenlo ahí: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Permítame ponerle en contexto en lo que está Jesús hablando. Ya no solo lo que hemos hablado, sino que todo lo que Él estaba hablando en esta parábola acerca del mayordomo era para poder hacernos saber dos cosas fundamentales. La primera: ¿quién es el dueño de todo? Cuando usted mira la parábola, lo primero que ella quiere enseñar es quién es el dueño de todo. Y ya lo vimos, Salmos capítulo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Quién es el dueño de todo? El dueño de todo es Dios. Y si el dueño de todo es Dios, nosotros somos simples administradores, somos simples mayordomos. Pero lo segundo que Jesús quiere enseñarnos durante toda esta parábola, y aquí es donde quiero meterme, es hacernos conscientes de cuántos señores hay y a quién nosotros debemos servir. No solamente nos enseña que Él es el dueño de todo, ahora Él mismo nos revela que hay dos señores. Y dice: no pueden servirle a los dos señores, porque o le sirves a uno y aborreces al otro, o haces lo contrario. Pero no puedes estarle sirviendo a los dos a la misma vez. Volvemos al texto: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Ahora, verso 14: oían todos estos los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Verso 15: y él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente. ¿Qué se hacen? ¿Qué se hacen? Los buenos ante la gente. Pero mira acá, dice: pero Dios conoce sus... ¿Qué conoce Dios? ¿Qué conoce Dios? Dense cuenta, agárralo. Dense cuenta de que aquello que para la gente tiene una gran estima es detestable delante de Dios. Por favor, permítame decirle lo siguiente: todo lo que Jesús dijo hablando en la parábola del mayordomo tenía el propósito de poder devolver al sentido original saludable la manera de nosotros manejar riquezas. Colocando entonces Él las cosas en su lugar por la siguiente razón. Míralo ahí, verso 14: oían todos estos, ¿quiénes? Los fariseos, a quienes les encantaba el ¿qué? Quiere decir que la gente que estaba escuchando lo que Jesús estaba hablando era gente que les encantaba el dinero. Y Jesús, para poder enseñarles la manera correcta de manejar riqueza, entonces le cuenta una parábola y termina diciéndole: lo que ustedes aman, que es lo mismo que ustedes consideran valioso, quiero decirle que delante de Dios no vale nada, absolutamente nada. Delante de los ojos de Dios, lo que tú le das el máximo valor no sirve para nada. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Él sabe que esa gente ama el dinero y que ellos ponen por encima de todas las cosas el dinero. Pero Él viene con la parábola del mayordomo a enseñar que no es el dinero lo que vale delante de Dios, no es el dinero lo que tiene ningún
ningún tipo de repercusión delante de Dios. Lo que vale delante de Dios es nuestra fidelidad. Por esa razón Él le está diciendo: ustedes hacen lo bueno, porque ustedes tienen que entender que lo que ustedes tienen en gran estima es despreciable delante de Dios. Esa gente tenía en gran estima ¿el qué? El dinero. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A gente que amaba ¿qué? Para eso contó la parábola. Para terminar diciéndole: ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. ¿Por qué? Porque como ustedes han estado sirviendo a la riqueza, por esa razón ustedes han sido desheredados, han sido hallados infieles. Por eso Él estaba diciendo: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él le está enseñando: ustedes están aquí y ustedes no van a poder sacar nada de esta tierra. Ustedes tienen que aprender a ser fiel ahora que no tienen nada, para que califiquen para cuando se le entregue lo que a ustedes les corresponde. Así que esa gente le encantaba el dinero. Es lo que ellos tenían en gran estima, y Jesús lo desmerita. Agárreme esto acá, porque por esas razones que tenemos que aprender a mirar las cosas como Dios las ve. Porque cuando no miramos las cosas como Dios las ve, vamos a cometer el error de entregar algo pensando que tiene un valor que no tiene, que carece de valor. Cuando tú aprendes a mirar las cosas como Dios las ve, aun cuando nadie entienda lo que tú estás haciendo, tú sabes que lo que estás entregando es de gran estima delante de Dios. El mundo puede entregar muchas cosas, pero tú sabes qué es lo que tiene estima delante de Dios, y esa es tu fidelidad. Lo puedes perder todo, pero si permaneces siendo fiel, eso te va a calificar para tú poder poseer lo próximo que te pertenece. Entonces Jesús, todo lo que contó, lo contó para terminar hablando de esto. ¿De qué? De dinero. Míralo. El mayordomo, esto, aquello, lo otro, ganen, hagan, sean fieles lo poco. Si no son fieles con lo que es, porque Él sabe que todos los que le estaban escuchando amaban Él. Y termina diciendo: no pueden servir a dos señores. Entonces el viernes pasado decía que hay gente que le sirven a la riqueza, al Señor riqueza, y ni siquiera la tienen. Hay gente que aman la riqueza. Bueno, les decía entonces que el primer principio que quise enseñar en toda la que estuvimos hablando, lo que pretendía era matizar lo que es, o resaltar la fidelidad. Jesús cambia la estima del dinero por la estima de la fidelidad. Entonces les decía el viernes pasado que el problema de Adán nunca fue responsabilidad. El problema de Adán fue fidelidad. Dios usted no lo va a encontrar quejándose: Adán no hizo su tarea, Adán dejó el huerto sucio, Adán, usted no lo va a encontrar. Dios le dijo a Adán: no comas. Adán lo único que tenía que hacer era fiel. Dios no puso un policía ahí, porque él estaba llamado a ser ¿qué? Fiel. Ahora, después que él falló en fidelidad, entonces Dios puso dos ángeles para poder cubrir el tesoro que quedaba, que él no había podido tocar o corromper. Entonces, el mayor problema de nosotros no es falta de responsabilidad. La mayoría de las veces es falta de fidelidad. Porque tú puedes ser muy responsable, pero no ser hallado fiel. Ahora, la fidelidad trae consigo responsabilidad. Eso fue lo que pasó con el mayordomo. ¿Era responsable? Seguro que sí, pero no fue hallado fiel. Porque él estaba ¿qué? Derrochando. Ahora Jesús viene y confronta esto, porque es la actitud que hay en el corazón de los que le escuchan. Y él lo que quiere decirle a la gente es: ustedes tienen que entender cuál es el camino más excelente del cielo para ustedes. El camino más excelente es fidelidad. Por esa razón entonces establecíamos que la razón de la escasez era darnos la oportunidad de entrenar nuestra fidelidad. Escasez, entrenamiento de fidelidad.
En el tiempo de escasez, mi fidelidad está siendo entrenada. Ahora, pastor, ¿cómo yo sé? Ponía yo la interrogante. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que le sirvo a la riqueza? Y yo les decía que la manera de saber cuándo le servimos al Señor riqueza es cuando en la prueba de fidelidad fallamos. Siempre que hay una falla en la prueba de la fidelidad, muestra que a quién le estamos sirviendo. Porque por eso se nos llama ser fiel en lo poco, en la escasez, no en la abundancia. Porque en la abundancia cualquiera es fiel, pero en la escasez no. De hecho, solamente sale de la escasez en victoria el que permanece fiel. Aunque sea muerto, pero sale. Así que ser fiel en la escasez no quiere decir que yo siempre voy a salir victorioso, a lo mejor vivo. Siempre victorioso, pero no, a lo mejor no voy a salir vivo. A lo mejor no voy a salir con el milagro que yo quiero. A lo mejor no voy a salir, pero voy a salir con la estima en alto de que me mantuve fiel hasta el día del fin. Me voy a salir con la idea, con mi corazón agradecido de saber que Dios no me abandonó y Él me sostuvo en todo tiempo que yo estuve pasando por la escasez. Ahora bien, mira esto, porque si el problema de Adán no fue responsabilidad y fue fidelidad, la razón por la que se prueba nuestra fidelidad es para que nosotros no volvamos a fallar. ¿Por qué se tiene que probar mi fidelidad? Para que cuando se me entregue lo que a mí me corresponde, yo no lo pierda. A Adán se le entregó una responsabilidad que perdió por la falta de responsabilidad. Si Adán hubiese permanecido siendo fiel, no pierde lo que a él le pertenecía. ¿Qué le pertenecía? El gobierno, el dominio. Fíjese, y Dios le dijo, y señoré. Le estaba dando señorío sobre la tierra. Le estaba dando gobierno. Porque el propósito de Dios siempre fue que el hombre fuera en la tierra lo que él era en el cielo. Que el hombre hiciera en la tierra lo que Dios hacía en el cielo. Por eso cuando Jesús viene otra vez, vuelve a recitar las mismas palabras. Hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra como en el cielo. Porque el propósito de Dios siempre ha sido que tú y yo nos convirtamos en el reflejo de su gloria en la tierra. Que cuando caminemos aquí se esté haciendo a medida que camino lo que se hace allá. Entonces ese siempre fue el propósito de Dios. Ahora mire esto. La fidelidad depende no de la cantidad entregada, sino del sentido que yo tenga. De la mente que yo tenga. Porque incluso cuando usted lee la parábola de los talentos, y no voy a hablar de ella, pero cuando usted lee la parábola de los talentos, si usted se fija, el Señor no estaba buscando ni siquiera que el que escondió su talento lo perdiera o lo multiplicara. Por lo menos debiste haberlo puesto en la mano de los banqueros. Y él por sí solo produce. Y ya una ocasión hablaba yo de esta parábola y enseñaba que a Dios no le importa que tú arriesgues lo que Él puso en tus manos. Porque lo que Dios puso en tus manos por sí solo va a producir. No necesita que tú hagas. Tú solamente tienes que ponerlo a disposición. Y eso por sí solo va a dar fruto. ¿Por qué? Porque es lo que el reino de los cielos, lo que el reino de Dios te da, lo que Dios depositó en tu vida, eso produce por sí solo en lo que se necesita para poder traer el agrado del Padre a través de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que aprender fidelidad. Ahora bien, mire esto porque quiero tomarme unos minutos para hablar del dinero. Quiero hablar un poco del dinero. Pastor, ¿por qué usted va a hablar del dinero? La prosperidad. Hay algunos que nada más quieren. Ahí estaba escuchando un video ahorita que pusieron. Yo quiero hablar del dinero. Ahora, ¿por qué yo quiero hablar del dinero? Porque nosotros no tenemos problemas con la fe. O tenemos poco. Nosotros no tenemos problemas con saber y aceptar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. El problema viene cuando la fe tiene que tocar nuestro dinero, nuestros intereses. Hola. Hay muchos creyentes, mire esto, hay muchos creyentes que por años le sirven al Señor, no saben lo que es diezmar, ofrendar,
dar primicia, promesa. No saben nada. Y están en la iglesia hablando en lengua, brincando, saltando. Soja, Cristo me reveló, pero no entienden de principios financieros nada. No, el diezmo era de la ley, ya eso no es para este tiempo. Y todo lo que normalmente, de alguna manera, buscan criticar o buscar un argumento bíblico para alguna cuestión financiera, por lo general es para dar menos, nunca para dar más. Nunca. El diezmo, no, eso era de la ley, ahora yo doy de corazón. ¿Y cuánto das? Nada, porque como es de corazón no doy nada. Literal, ¿eh? De hecho, yo una vez estuve contaminado por esa doctrina y no diezmaba. Duré como 3 o 4 meses en eso. Hace muchos años. Era recién llegado. Pero lo discutía. Porque no, lo único que a veces, lo único que crea mayor problema en nuestras vidas con relación a la fe es el dinero. Pero el problema del dinero es más grande de lo que nosotros pensamos. Esto no es porque hayan 2 o 3 que se quieran enriquecer. Esto no es porque el pastor esté buscando más ofrendas. Esto no es porque yo quiera ganar. No. Esto se trata de poder exponer un problema que muchas veces vive la vida de los creyentes por años y no los deja ser fructíferos en todo lo que tienen que hacer. Brincan, saltan, patalean, oran, ayunan, hacen de todo, se arrastran, pero siempre están en miseria. ¿Y sabes qué? Su alegría, su gozo es que andar en miseria es su gloria. Pero cada vez que tú miras las escrituras, cada vez que tú miras las cosas, la gente que le servía a Dios pasaba por dificultades, pero su alegría y su gozo no tenía nada que ver con la miseria. Porque una cosa es yo vivir en miseria y otra cosa es yo aprender a serle fiel a Dios en el tiempo de escasez. Pero yo sé que Él tiene reservada, la Biblia dice, la riqueza de los injustos, de los impíos para sus hijos. ¿Cómo vamos nosotros a poder, agárrame esto, cómo vamos nosotros a poder predicarle a los millonarios si nosotros no tenemos nada? Bill Gates donó una gran parte de su fortuna a unas ONG por ahí. La pregunta es, ¿por qué él pudo hacer esa donación? Imagínense que yo me pare aquí. Vamos a levantar una ofrenda especial. 10 gente que traiga 1,000 euros aquí. Rápido. Por fe, pastor, por fe. Pero tiene que llegar un momento donde nosotros entendamos cuál es el concepto correcto de la riqueza. Y si no hablamos de ella y no nos educamos en las escrituras de ella, entonces Dios no puede prosperar la vida de una persona que tiene una mentalidad que rechaza la riqueza. No te puede dar prosperidad. Y siempre vas a estar en miseria y siempre vas a estar diciéndole al que está, ay, hermanito, no te preocupes que Dios va a hacer un milagro. Y mientras tanto nos estamos muriendo todos. Bueno. Ahora, yo quiero hablar del dinero porque yo creo que tenemos argumentos suficientes para entender que es un tema importante. Mire lo que dice 1 de Timoteo 6:10. Porque tiene. No, claro. No sé, yo creo que se entendió, ¿no? Lo del Big Gay. Bueno, él dio lo que dio y donó lo que donó porque tiene. Si él no hubiese tenido lo que tiene, no hubiese donado. Y tú nunca vas a poder dar una ofrenda de 1,000 si no lo tienes. Y siempre vas a estar ahí entre 2 aguas, si ofrendo o no ofrendo, si no tienes.
Pero cuando tú tienes el concepto correcto, tu corazón y tu mente van a estar listos para recibir lo que Dios te dio, lo que Dios te va a dar. Y mientras llega lo que Dios te va a dar, tú aprendes a practicar fidelidad con lo poco que Él ya te entregó. Porque mucha gente dice: ay, pastor, es que a mí no me llega el sueldo, no puedo diezmar. No es porque le falte dinero. Ojo con esto. Es porque tienen un concepto errado y fallan en fidelidad. Porque trabajan y cobran, ¿sí o no? O usted el mes que trabaja no cobra. ¿Cobra? Ay, pero que no me da, pastor. No te da porque fallas en fidelidad. Si no fallamos en fidelidad y aprendemos el entrenamiento en la escasez, entonces vamos a cualificar para que Dios suelte los recursos que estamos esperando. Y un día podremos decir: cuando yo no tenía nada, siempre fui fiel. Y ahora que tengo, voy a seguir siéndolo. Porque es un problema sacar el diezmo cuando tú no tienes y no te llega la renta a fin de mes. Pero también es un problema cuando el diezmo son muchos miles. No es lo mismo. Si de 50 son 5, de 500 son 50. Y de 1000 son 100. Hola. Bueno, mire lo que dice ahí. Voy a cogerme 10 minutos más. Mire esto. Si alguien enseña, no, el 6:10 primero. El 6:10 primero. Mira esto. ¿Por qué voy a hablar un poco? El próximo me voy a meter un poquito más lleno con esto, más serio, del dinero por esto. Porque el amor al dinero es ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? Oiga bien lo que dice. Raíz de toda clase de males. Mire qué cosa. El amor al dinero. Todos los males tienen su origen en el amor al. No lo digo yo, lo dice la palabra. Eso quiere decir que el 100% de los problemas del mundo está en el amor al. Entonces no está en el diablo. ¿Dónde está? En el amor al. No está en que la gente no te quiere, el problema está en el amor al. Es la raíz de todos los males, el amor al. Muy bien. Mira allá. ¿Por qué es la raíz de todos los males, de toda clase de males? Dice ahí. Dice, por codiciarlo. ¿El qué? ¿Codiciar el qué? El dinero. Dice, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sin. Entonces el dinero es una cuestión importante. No podemos manejarlo de cualquier manera dentro de la iglesia. No podemos menospreciar el tema, porque podemos encontrarnos sirviendo a Dios o queriendo servir a Dios, sirviendo a las riquezas. Y ya vimos que Jesús evidenció que no podemos estar sirviendo a Dios y a la riqueza. Escuche bien, si la raíz de todos los males es amar el dinero, debemos aprender a cómo vivir con él sin amarlo, y aprender a vivir con él sin amarlo nos va a evitar el que ser esclavo de nuestros muchos deseos, desviarnos de nuestra fe, nos va a evitar los sinsabores de la vida. Entonces tenemos que aprender a vivir con el dinero sin amarlo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿es malo tener dinero? No. ¿Dios quiere que tú tengas dinero? Sí. Seguro que sí. La pregunta es, si Dios quiere que yo tenga dinero, pastor, ¿por qué no lo tengo? Porque esta es la más bonita. Pastor, pero lo que yo le pido a Dios nada más es lo justo para yo mantener a mi familia y para yo poder ayudar en la iglesia. ¿Sí o no? ¿O no? La pregunta es, ¿por qué no te lo da? Si la Biblia dice,
todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo voy a dar. La pregunta es, ¿por qué Él no te da los recursos básicos? ¿Sabe la cantidad de creyentes que están quebrados en miseria, endeudados hasta más no poder? La pregunta es, ¿Dios quiere que sus hijos estén endeudados? De hecho, la Biblia dice que nosotros no debemos coger prestado, que podemos ponerlo en un buen contexto y podemos explicar lo que ese texto quiere decir, pero si lo cogiéramos literalmente, no podemos coger prestado. Pero si no tengo, ¿cómo dejo de coger prestado? Y usted ve creyentes que para poder hacer su cuadro de vida tienen que vivir endeudado obligatorio, tarjetas de crédito, préstame. Yo he conocido creyentes que hasta viven empeñando cosas mes a mes para poder llegar. Hay otros que ni siquiera saben cómo llegar y terminan claudicando de su fe. Hay otros que se han descarriado y me dicen, no, es que cuando yo estaba ahí a mí no me llegaba nada. Me va mejor estando fuera del Señor que estando en el Señor. Oiga, qué locuras. Y cuando tú miras el seno del evangelio conservador, se educa a la iglesia para que no tenga dinero. Si no tuviéramos dinero, ¿cómo pudiéramos? Mira, tenemos que comprar una batería, cuesta 1,000 euros casi. Si no tenemos dinero, ¿cómo la vamos a comprar? ¿Cómo lo hacemos? Si la iglesia no hubiese tenido dinero, ¿cómo vamos a tener las 2, 3 cositas que tenemos? Ah, no, porque el dinero es malo. Pues dégamelo a mí todo. Entonces la cuestión no es que el dinero sea malo, la cuestión es que tenemos que aprender a convivir con el dinero, señores. Y para aprender a convivir con el dinero, agárreme esta, no hace falta tener una fortuna. Solo hace falta que tengas el sueldo que tienes. Y eso dice si tú le sirves a Dios o le sirves a la riqueza. Esto es duro. Pero no es la fortuna la que te corrompe. Mi papá siempre me dijo, ¿quieres saber si alguien es humilde? Dale poder o dale dinero. Y te darás cuenta la humildad que tiene. Porque tanto el poder como el dinero lo único que hacen es que manifiestan quién eres realmente y a quién le sirves. Por eso los fariseos estaban llenos de Biblia, pero eran asesinos de la gracia y del favor de Dios. Eran insolentes. Y Cristo tiene que confrontarlo y decirle, ustedes son unos sinvergüenzas y se hacen pasar por buena gente delante de la gente. Pero ustedes, y los denuncia. Y le dice, ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza porque yo sé que ustedes aman el dinero. Puedes vivir bien vestidito por fuera, puedes venir a la iglesia, puedes levantar tus manos, pero mírame bien, ustedes aman el dinero. Bueno, ¿se está entendiendo la traducción? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a vivir con él. Y para poder aprender a vivir con el dinero tenemos que ponerlo a él a que nos sirva a nosotros, no nosotros servirle a él. Hola. Tú no puedes dejar que el dinero te use a ti. Tú tienes que usar el dinero. Bueno, hay algunas caras que me están mirando como que... Entonces, si aprendemos a vivir con el dinero, voy a avanzar en esto, voy a leer un texto más y yo creo que voy a dejarlos pensando con eso. Si aprendemos a vivir con el dinero, nos vamos a evitar ser esclavos de nuestros deseos, de muchos deseos. Nos vamos a evitar desviarnos de nuestra fe y nos vamos a evitar sinsabores. Mire esto, todo tiene que ver con amar el dinero. Entonces, cuando sirvo a las riquezas, me desconecto de servir al Señor Dios. Sencillo. No puede estar un enchufe, una cabeza conectada en 2 enchufes a la vez. O uno o el otro. Tú no puedes estar en 2 lugares a la vez. Muy bien. Ahora mire esto. Hay quienes han dejado la fe, dice la NBV. Me gusta como dice acá. Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas y al fin se han causado a sí mismos muchísimos sufrimientos. Ahora bien,
Ahora bien, lo que nosotros tenemos entonces es que tener una visión correcta de las riquezas. No es malo tenerlo, lo malo es amarlo. El problema de la riqueza no está en que lo poseas, está en que le sirvas. Y es por eso que hay creyentes que no han podido manejar riquezas en sus vidas. Entonces, cuando estamos sirviendo a Dios, nuestro problema no es la escasez. Nuestra preocupación es ser fiel. Si tú le sirves a Dios y no al dinero, a las riquezas, tu preocupación es ser fiel. Si me entró uno, le doy uno. Si me entró dos, le doy dos. Porque yo lo que me preocupa no es que me falte, lo que me preocupa es que yo deje de ser fiel. Dios no te va a pedir que tú le entregues lo que tú no tienes. No te lo va a pedir. Dios no te va a pedir que le dé $1.000.000 si tú no lo tienes. Así que si Dios te pide algo es porque ya Él te dio la posibilidad de que tú lo puedas poseer. Mire lo que dice la Biblia. Vamos allá, segunda de Crónica. De Crónica 29:14. Mira esto. Dios no te va a pedir nada que Él no te haya dado primero. Mírelo. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado así que si tú le das algo a Dios, es el reflejo de que ya Él te dio algo a ti. Bueno. Diga conmigo, el dinero debe servirme a mí. No tú al dinero. ¿Por qué mucha gente falla en fidelidad? ¿Por qué mucha gente no prospera sirviendo a Dios? Porque le son fieles al Señor riqueza. Y tú siéndole fiel al Señor riqueza, no puedes vivir en abundancia. Y aun cuando vivas en la abundancia habrá producido muchos males y muchos dolores en tu corazón y en toda tu vida. ¿Sabe cuánta gente tiene dinero hoy como resultado de vender droga y no pueden tener paz? Y tienen mucho dinero y pueden comprar lo que quieran. No tienen paz. No duermen bien. Uno de los capos más grandes del mundo tuvo muchísimo dinero. El tipo dicen que él tenía que dormir un día en una casa, otro día en otro, otro día en otro, otro día en otro, otro día en otra. No podía. Y de tiempo en tiempo se iba a una finca que tenía por un día o dos. Y cuando estaba en la finca tenía que estar rodeado de gente con armas para que lo protegieran. Y en la noche no podía meterse un ratón a la casa porque el tipo estaba. Así hay mucha gente sirviendo a Dios por años, pero no tienen paz. No tienen paz financiera. Salen de un problema y se meten en otro. Suena como Ay, se me olvidó. Se me olvidó el libro. Hay un libro ahí en el Antiguo Testamento que Dios dice que echaban lo que echaban en sacos rotos sus riquezas. Ageo, muchas gracias. Ageo. Señor, pero no prospero, intento ahorrar y no tengo. ¿Por qué? ¿No le suena? A mí me suena porque yo he pasado por eso. Y de repente, en una ocasión, hubo un diciembre, les cuento esto, voy a orar, voy a leer un poco más y voy a orar. Pero mire, en un diciembre recuerdo, estábamos pasando un momento un poco complejo, bien difícil. Frederick era testigo de uno de esos.
Y cuando de repente un día de diciembre, rompiéndome la cabeza para ver cómo era el asunto, de repente, ¡pum!, sale un trabajo, 1,600 euros. ¡Ay, gloria a Dios! Y dije, bueno, ya hicimos la Navidad aquí. Cuando voy de camino a eso, me llama mi hermano y me dice, oye, ¿qué? ¿Cortaron la luz en la casa? Digo, ¿cómo así? Bendito sea Dios. Pues estoy contento porque hay dinero. Espérate, ahora mismo yo llamo, tranquilo. Llamo a Gas Natural Fenosa, promoción no pagada. Pero lo llamo a ellos y le digo, mira, es que estoy llamando porque tengo un problema en la factura. Me han cortado la luz en casa. Sí, dígame su domicilio, diga esto. Le doy todos los datos y la gente no, de repente la gente encuentra una deuda. Sí, ahí, encuentran una deuda. Pum, mire, sí, usted debe 420 euros. Pues cóbremelo. Pero a toda esta me dice la chica, pero usted no tiene suministro eléctrico, lo que sale es un suministro de gas aquí. Digo que sí, que con ustedes. Pero bueno, pague la deuda, no se preocupe. Pim pum, pago la deuda como a las 10 de la mañana. Todavía son las 4 de la tarde y llego a la casa y no hay luz. Digo, y entonces, llamo a la compañía, otra vez regado, pero yo pagué, ¿por qué no me han puesto la luz? Tengo a mis hijos pequeños aquí. Señor, pero que nosotros no tenemos suministro de luz con ustedes. Pero ¿cómo que no? De repente, déjame buscar la factura. Y cuando me voy a buscar la factura, ¡pum!, no era con esa compañía. Lo que pasa es que le debía a ellos también. Cuando llamo a Iberdrola, entonces, que consiguen mi suministro de luz y consiguen que tengo la luz cortada, y le digo, ¿y cuánto le debo? Usted debe, no me acuerdo el número, casi 400 euros. Así que si eran 1,600, calcule que la casa, los primeros 4 y estos otros 4. Y a mí me dio un dolor de cabeza esa tarde. Llamo a mi papá. Esa fue la salvación nuestra. Le digo, présteme 1,000 euros. Pastor, ¿y no que no se puede coger prestado? Ya les contaré. Y mi padre me mandó 900 y con eso pudimos cerrar el mes. Ahora mire lo que es, ¿por qué le cuento todo esto? Porque sentado en el mueble me dice, papá, ¿qué pasa? Y digo, no, pero mire, le cuento. Me dice, hijo, dale gracias a Dios que te entró ese dinero y que pudiste pagar esas deudas y terminar tu diciembre tranquilo y sin deudas, con luz en tu casa. Porque si no lo hubieses tenido, entonces sí que hubiese sido un problema. De repente comencé a pensar y comencé a meditar que hay cosas a veces que pasan en nuestras vidas, llegan de manera sorpresiva, pero es porque Dios se está adelantando a lo que viene delante de ti, porque la palabra es clara, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un trozo de pan. Así que cuando nosotros aprendemos a serle fiel a Dios, debemos saber que aún en lo poco, aún en la falta de los recursos, tenemos que aprender a contentarnos y a darle gracias a Dios porque Él suple todo lo que nosotros necesitamos, aunque no tengamos todo lo que nosotros queremos tener. ¿Se da cuenta? Entonces hay mucha gente que vive mal y está como están porque no saben practicar fidelidad. Voy a terminar leyendo 1 de Timoteo desde el 6, desde el verso 5. Vamos a leer. El Señor siempre suple a su pueblo lo que es necesario para ellos. De modo que el dinero, escuche bien, no ha de ser idolatrado ni despreciado. Tenemos que estar libres del dominio del dinero y usarlo para la gloria de Dios. Y con eso yo quiero dejar esto y quiero dejar introducido esto para el próximo día. Verso 5, vamos a leer. Ahí, 6:5. Dice, dame el 4, uno hacia arriba. Mire esto porque aquí quiero explicar esto último y es creo que donde mucha gente a veces se pierde. Es un obstinado hablando del que enseña, del que enseña. Dame atrás para que puedan contextualizarlo mejor. Dame
Sí, ahí está. Hablando de este, del que enseña falsa doctrina. Dice, si alguien enseña falsa doctrina, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, verso 4, dice, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece de afán enfermizo. Escuche bien. Ese tal padece de afán enfermizo. El afán, el amor al dinero. Es lo mismo. Van por el mismo camino. Ahora dice, de provocar discusiones inútiles, de generar envidias, discordias, insultos, suspicacias. Verso 5, ahí sí, vamos allá. Y altercado entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Oiga bien. Sigue. Ahora mira lo que dice. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen ¿qué? Ah, no, pastor, eso es almas que se obtienen. No, es dinero lo que está diciendo. Con la verdadera religión se obtienen ¿qué? Pero mira ahí, pero de una sola forma, pero solo si uno está satisfecho con lo que el Hijo de Dios tiene que aprender a estar satisfecho con lo que, y solo de esa manera podrá conseguir grandes ganancias en la religión que practica. Hola. Gloria a Dios. ¿Se entiende o no? Bueno, pues voy a terminar de leer. Solamente si está satisfecho. Verso 7. Porque nada trajimos a este mundo porque somos ¿qué? Mayordomos. Y nada podemos llevarnos. Verso 8. Entonces, si tenemos el ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? No confórmate, no dice confórmate, dice conténtate. El Hijo de Dios tiene que aprender a contentarse. El Hijo de Dios tiene que aprender a. Verso siguiente. Los que quieren enriquecerse, ¿lo ves? Caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos. Estos afanes, otra vez la palabra afán, insensatos y dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y ahí entonces vuelve y mete lo que leímos al principio, porque la raíz de todos los males es la moral. Dinero. A la moral, dinero. A la moral, a la moral. Póngase de pie porque voy a terminar. Los que mantienen en estima, o los que nos mantienen en estima delante de Dios, es que seamos fieles. Eso es lo que nos mantiene en estima, que seamos fieles. Y la falta de contentamiento, escuche esta, la falta de contentamiento siempre traerá consecuencias graves que nos llevarán a apartarnos del Señor. La falta de, todos esos fariseos lo que tenían era una falta de contentamiento y amaban el dinero. Si tú no aprendes a contentarte, le vas a entregar tu servicio a la riqueza y las riquezas van a terminar destruyendo tu relación con el Padre. Pero si tú aprendes a contentarte, solamente aprendiendo a contentarte, puedes mantenerte siendo fiel en la escasez y solamente así un día el Padre va a soltar sobre ti todas las cosas que Él tiene preparadas. Para ser fieles y obedecer a Dios, tenemos que determinarnos a vivir, a dejar de vivir vidas improvisadas. Esta es la siguiente para el próximo viernes y aquí voy a comenzar, se los prometo. Tenemos que determinarnos a dejar de vivir vidas improvisadas y debemos comenzar a planificar. Porque aquellos buenos mayordomos aprenden a planificar.
Y la buena planificación va a traer paz en medio del tiempo de escasez, porque vas a saber esperar la provisión divina para poder hacer y alcanzar todo lo que hay que hacer en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tenemos que aprender? A planificar. Pero no podemos planificar si no aprendemos primero a contentarnos. Y no podemos pensar en contentarnos si no entendemos que tenemos que aprender a ser fieles, porque somos mayordomos. Amén. Yo quiero orar, ¿sí? ¿Me lo permite? Padre, gracias.